pasado estuvimos hablando que el Señor viene, ¿verdad? Las cosas están cayendo en su lugar y estamos viendo cómo está el mundo. Estados Unidos ha caído en un estado muy triste espiritualmente hablando, ¿verdad? Un país que tiene de todo, un país que tiene, a pesar de que por más floja que esté la economía, hay. ¿Cómo hacer? Ahora mismo hay, ¿verdad? Médicamente todo el mundo se puede tratar, la tecnología ha avanzado, o sea que Estados Unidos tiene, o sea, estoy hablando de Estados Unidos en sí, porque es donde vivimos, tenemos tantas cosas que son buenas, pero nos hemos apartado, esta nación se ha apartado de lo más importante, que es adorar a Dios. ¿Ven? La gente se ha cegado a buscar las cosas terrenales. Y eso es una cadena. Miren, recuérdense que el pecado es una cadena que se sigue arrastrando si la sangre de Jesucristo no la corta. La Biblia dice que el pecado es una levadura que entra bien pequeño, se expande bien grande, ¿verdad? Pecado, entonces esta nación paulatinamente, progresivamente se ha ido desviando de la verdad y progresivamente ha entrado en una vida fuera de Dios. Hoy estamos viendo o estamos cosechando unas libertades que se permitieron en años pasados y hoy estamos recogiendo los frutos de eso. Esta nación fue criada o fue formada, fue fundada bajo el cristianismo. No todos los fundadores eran cristianos, pero la gran mayoría de ellos tenían la Biblia como base para todas las decisiones que se tomaron en esta nación. Pero el enemigo, que siempre ha tenido un plan de destrucción, se infiltró, se metió, y ustedes vieron en la década de los 60 cómo vino, ¿verdad?, ese peace and love, la época de los hippies, donde todo era permitido. Ya ahí se fueron los valores de casamiento, ¿se recuerdan? Bueno, los que tienen mi edad éramos niños. Yo nací en el 68, yo era un niño para esa época, estamos hablando de los 60. Yo nada más lo que oigo y lo que he leído. Pero en esa época los valores de matrimonio se cayeron. Tú no tenías que casarte para estar unido a la persona que tú amabas. A ti nadie te tenía que decir cómo vivir, cómo vestirte, cómo hacer nada. La gente comenzó a usar droga, comenzaron a usar todo, comenzaron a oponerse al gobierno y a un sinnúmero de cosas. ¿Verdad? Toda esa gente, todos esos hippies de esos tiempos crecieron, tuvieron hijos. Muchos de esos hippies hoy son profesionales y qué sé yo ni qué, pero los hijos que salieron de esa formación son hoy los que son alcaldes, los que son gobernadores, esos son los que hoy están en el Senado, esos son los que hoy están poniendo todas esas leyes que son aberrantes delante de Dios por una malformación que comenzó con sus padres, porque el pecado, si no se corta a tiempo, continúa. Y hoy estamos cosechando toda esa aberración que se permitió desde los años 60, desde los años 50, desde los años 40, venía progresando poco a poco, y hoy estamos viendo una inmoralidad terrible. La inmoralidad es tan terrible en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestros hijos están creciendo como que eso es normal. No lo están viendo como nosotros, porque nosotros no crecimos en eso. Yo no crecí nunca viendo un hombre besando a otro hombre. Yo no crecí viendo que la marihuana fuera legal. Yo no crecí, ¿me están entendiendo? Yo no crecí viendo un sinnúmero de cosas que hoy estos muchachos que están creciendo lo han visto como que es normal, como que es permitido, y eso no es nada malo. Entonces está de nosotros los padres enseñarle y decirle a estos hijos: mira, eso es aberración, eso es pecado, eso es condenable y tenemos que apartarnos de eso. Esos son los tiempos que nos han tocado vivir. Tiempos muy peligrosos. Si tú le preguntas a alguien que no es cristiano, ¿cómo están los tiempos hoy en día? Oh, buenísimo. Yo tengo casa, yo tengo trabajo, yo tengo carro, yo tengo todo. Pero ¿cómo está tu vida con Dios? Con Dios. Dios. Ay, yo ni había pensado en eso. La gente ni está pensando en eso. Esta nación tiene que tener un despertar espiritual nuevamente, porque se ha apartado de la verdad. Y es a nosotros los que nos toca
causar ese despertamiento en este mundo, en esta nación. Y decirle, el mundo está por terminarse, el mundo está por acabarse. Pero nosotros en la iglesia, mientras llegue ese momento final, donde la trompeta sonará y nosotros seamos levantados, aleluya, qué lindo. Yo nada más de pensar eso, yo decía, Señor, ¿cómo será eso? La Biblia dice que es un abrir y cerrar de ojos. Eso, un abrir y cerrar de ojos, mismo. Eso es como yo sé. Dile, hermana Sandra, ¿dónde está? Hermana Sandra se fue. Nos fuimos con el Señor. Eso está por acontecer. Pronto las noticias, gente se van a levantar y lo van a ver. Última hora. Miles, y yo espero que millones, porque si aquí hay millones, yo espero que por lo menos millones de cristianos haya. Yo creo que los hay, yo creo que los sabemos, yo creo que los sabemos, yo creo que nos vamos, yo creo que nos vamos. Amén. Yo creo que cuando el Señor venga a esta iglesia, mira, los pillos van a entrar y van a hacer fiesta porque aquí no va a haber nadie. Amén. Que se lleven un micrófono, que se lleven la guitarra. Nosotros ya no vamos a necesitar eso, nosotros tendremos instrumentos espirituales para adorar a Dios. Nadie se quede como guardia para vigilar los instrumentos. Que se los roben. No, Señor, yo me voy a quedar para velar los instrumentos. No te quedes. Vete. Cuando suene esa trompeta, nos vamos con el Señor. O cuando estés en el trabajo, hey, espérate, fulano no vino hoy. Adiós, pero fulano vino. ¿Y dónde está? ¿Se fue? Sí, se fue con el Señor. Aleluya. Y van a haber caos, van a haber accidentes. Y va a haber, hermano, ahí va a empezar el temor, y ahí va a empezar el miedo, y ahí va a empezar la gente a llorar. Y ahí se hiciera verdad, muy tarde. Muchas veces que lo predicamos, está de la iglesia a predicar esa verdad. Tenemos que volver a predicar ese mensaje y volver a caer ese mensaje. No podemos salir de ese mensaje. Cristo viene, se está cerrando la puerta como se cerró en el arca. Y la gente no creyó. Y Moisés y Noé le decía, entren, va a caer un diluvio. La gente no quería creer. Y Gigi Ávila, ¿verdad?, decía un mensaje que hasta el burro entró y los seres humanos no quisieron entrar. Mira, hermano, porque cuando la gente no tiene, en el versículo que estamos leyendo ahorita, en el 90, ¿cuál fue el que leímos? Mira, dice, mira lo que dice la Biblia, lo dice. Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte, eso está en el Salmo 32:8. Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer. Como lo dice la Biblia, a veces la gente se ofende. Oféndete con Dios, lo dice Dios. Dios no quiere que seamos como las mulas, pero lo dice a mí. Dice como una mula, hasta donde yo tengo entendido, hermano. Es que Dios, mira, Dios habla claro para que no tengamos excusas en aquel día. Ay, señores, que tú no me hablaste claro. Mira, hermano, si deciste que no sea como una mula, no es más claro. Yo te voy a decir, ¿y qué es más claro que una mula? Si no hay más nada más terco que una mula. Mira, hermano, esa es la realidad. Esa es la realidad. Dios habla claro para que no haya excusa. Ustedes se han fijado que Dios habla en unos términos a veces tan sencillos. Son tan sencillos que a veces la gente se ofende. Porque eso no, Dios lo que quiere es eso, despertar el interés de la gente y que la gente entienda. Porque una vez que la gente se ofendió fue que entendió. Porque si no hubiese entendido, no te ofende. Ahora entendiste. Y eso es lo que Dios quiere. Eso entendiste. Por eso estás así. Pues si entendiste, cambia. Por eso es que Dios habla claro. Y no está con mucho rodeo, con muchas cosas. Tú no entiendes, es como una mula. Ay, Señor, es así, hermano. Eso lo dice la Biblia. Y dice que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con las bridas y el freno. Eso es lo que hay que decirle a esta gente. Tenemos que volver ese mensaje y predicarle a la gente. Esto se está acabando. Y como quiera que decirle a la gente, mire, como quiera. Ay, que yo estoy jovencito, yo tengo 25 años, yo tengo 29 años. ¿Y qué son esos? Si yo me recuerdo cuando yo tenía 18 y ya tengo 48, y digo, Dios, ¿dónde se fue el tiempo? El tiempo se va a volar. Lo importante en aquel día es decir, Señor, yo aproveché mis días en ti. Yo me gasté para ti, Señor. Viví, qué sé yo, 68 años, eso no fueron nada. Viví 78 años, eso no fueron nada. Viví 98, eso no fue nada. Comparado a la eternidad que ahora voy a vivir contigo. Eso no tiene comparación. Mira, hermano, por más que un hombre, 100 años vamos a ponerle, no tiene comparación a una eternidad. Hay que gastarse para Dios. Hermano, que tú me estás diciendo que no podemos hacer nada, haga de todo. Hágalo todo en el temor de Dios.
No hagas nada fuera de la voluntad de Dios. Yo estaba hablando, yo creo que esto era con el hermano Aníbal. Creo que estábamos hablando, no sé si fue contigo, Aníbal. Perdóname si menciono. No, te eras tú. Estábamos hablando. Se puede traer Jolly, hermano, tú aquí. Estaba hablando mi hermano Aníbal y estábamos hablando de a veces de esas situaciones donde a veces se está hablando el mensaje así, porque, mire hermano, si sabemos la verdad, ¿por qué hacemos lo contrario a lo que Dios quiere? Si yo sé lo que es malo, ¿por qué lo hago? Especialmente si yo he estado tanto tiempo en la iglesia y sé que no debo hacer algo, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces viene Dios y levanta al hermano Ferrero o un hermano en una escuela dominical o en un mensaje o una exhortación y dice algo muy fuerte. Déjate. Quiero dar un. Vamos a dar yugo desigual. Para dar un ejemplo. Mira, déjate de yugo desigual. Tú sabes que el yugo desigual Dios lo condena. Voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Y una predicación. Si tú sabes que un cristiano no puede unirse a un inconverso, ¿por qué te unes a un inconverso? Entonces la persona que está haciendo eso, si hubiera alguien, si la persona que está oyendo eso se levanta y dice, eso el hermano Ramón lo estaba diciendo por mí. Eso el hermano Ramón lo dijo por mí, porque alguien se lo contó. Y yo le decía al hermano Aníbal, ¿tú sabes? Cuando a mí me vienen con eso, yo le digo, ¿tú estás haciendo eso? Sí. Pues por ti fue. ¿Por quién más? Si te cayó a ti, pues para ti era. ¿Para quién más va a ser? Es que es así. Entonces hay que predicar la palabra porque estamos hablando de salvación y vida eterna, hermano. No hay nada más lindo que ayudar al hermano a perseverar para que se salve. No hay nada más lindo que salvar una vida. ¿Es o no es? Si tú ves a alguien en un carro pillado, que el carro está cogiendo fuego, tú no quieres hacer lo posible para que esa persona no se queme. Ah, dime, o no tenemos sentimiento, o no tenemos amor. Si yo veo a una persona pillada, mira, que no pusiera, yo me vuelvo loco. Digo, ¿con qué le doy el cristal? Yo quiero salvar a esa persona. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la iglesia. Queremos salvar tu alma. Que no te pierdas, que no me pierda. Y predicarle a los inconversos que están perdidos. Pero lo hacemos con amor. Porque lo que entendemos la realidad de esto, hermanos, sabemos que el tiempo apremia. Amén. Y se está acabando. Y esta tierra, mire hermano, no es decir algo. Hoy se da una escuela dominical hermosa. Lo que es ser cristiano. Tanto eres mi Dios. El capítulo 11 de Hechos dice, que va con la clase, el capítulo 11 del libro de Hechos, el capítulo 11, no recuerdo el versículo, pero está ahí, 4 o 6 por ahí, el versículo. Dice, a los primeros, entonces se le comenzó a llamar, por primera vez se le comenzó a llamar cristianos, a los discípulos de Jesús. A los que hacían, ¿qué? Conforme a la enseñanza de Jesús. Ser cristiano, mire hermano, no es aceptar a Jesucristo nada más. Aleluya. Ese es el primer paso. El segundo paso es hacer lo que el maestro te manda hacer. Eso es un discípulo. Si yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y vivo conforme a sus enseñanzas, entonces soy un cristiano. Hoy hay mucha gente que han aceptado a Jesucristo como Salvador y se llaman cristianos sin estar haciendo lo que Jesucristo manda hacer en su palabra. Dice, y se le comenzó a llamar por primera vez cristianos a los discípulos, a los seguidores del Maestro de Jesús, a los que hacían conforme a las enseñanzas de Jesús. A esos se le comenzó a llamar cristianos, seguidores de Jesucristo. Lo aceptaron y siguieron sus enseñanzas. En este país hoy en día, hermano, los cristianos han caído en una comunidad muy grande. Hemos. Y hay que tener cuidado. Y yo a veces me hago preguntas muy fuertes yo mismo.
Y especialmente cuando tenemos una casa, gloria a Dios por las casas, el Señor nos las ha dado. Y tenemos un carro. Y tenemos nuestros hijos en las mejores escuelas. Y tenemos muchas cosas materiales que no son malas. Que el Señor te diga, déjalo todo y vete a la China a predicar. Bueno, somos cristianos entonces por las comodidades. No es así, porque a veces estamos acostumbrados. No, porque el Señor me ha bendecido, porque el Señor me ha dado casa, porque el Señor me ha dado de todo. Aquí yo tengo, aquí yo tengo, aquí yo tengo. Y si el Señor te dice, déjalo todo, como le dijo a Abraham, déjalo todo y vete a donde yo te envío. Señor, dejar la casa, dejar el carro, dejar el trabajo, que yo me gano tanto dinero para irme a la India, para irme a la China, para irme a África, a vivir en una choza, a no tener nada, a coger calor, a no tener un plan médico, a pasar hambre, a pasar sed. Y el Señor te dice, ¿tú eres cristiano o no eres cristiano? Santo eres mi Dios. ¿Tú eres cristiano por lo material o eres cristiano porque me sirves a mí? Poderoso es el Señor, aleluya. Grande eres. Mira, hermano, yo conozco gente que el Señor los ha llamado con muchas cosas. Y hay seres personas que no han dicho no. Señor, tú sabes que no. He sabido de otras que lo han dejado todo. Se han ido para Centroamérica, Sudamérica, porque se han probado verdaderamente. Yo soy cristiano porque soy seguidor tuyo. Y si tú me envías a la China, allí tú me vas a cuidar. Y si tú me envías al Polo Norte, allí tú vas a estar. Porque yo soy cristiano no por lo que tú me has dado. Yo soy cristiano porque te tengo a ti. Poderoso es el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la realidad. Gloria a Dios. Esa es la realidad. Conozco una señora en Puerto Rico que tenía una agencia, las primeras agencias de viaje. Se me olvidó la agencia. Era una agencia muy famosa en Puerto Rico donde te daban cruceros, viajes. Era una señora y un señor de mucho dinero, mucho. Ricos. Era esa agencia, eso era una mina que tenía anuncios por la televisión y todo. Se convirtieron. Tan pronto se convirtieron, hermano, lo perdieron todo. Poderoso es el Señor. Una cosa terrible, hermano, lo perdieron todo. Que tuvieron que coger ayuda del gobierno. Santo eres mi Dios, aleluya. Esa señora se mantuvo firme, siguió para adelante, tuvo que comenzar a estudiar otra profesión, terminó la profesión y siguió para adelante. Y eso van muchos años y hoy es esa mujer, hermano, si ustedes vieran como Dios usa a esa mujer. Porque ella probó, mira, hermano, ¿tú sabes lo que le diga a Dios cuando te está diciendo, venga el Señor? Mira, ¿tú sabes lo que es eso? Que te digan, venga el Señor, que el Señor es lo mejor. Y que tú vengas a los caminos del Señor, lo pierdas todo. Pero esa mujer entendió que lo mejor no era lo que ella tenía. Lo mejor era lo que Cristo le había ofrecido. Ella entendió que lo mejor no era lo material. Ella entendió que lo mejor era que ahora era salva. Y que Dios la había librado de una muerte eterna. Es lindo tenerlo todo, pero cuando el Señor te dice, déjame quitártelo a ver. Y el Señor lo puede hacer. Lo hizo con Job. Y Job probó que no le servía a Dios ni por los caballos, ni por las vacas, ni por los hijos lindos, ni por la mujer, ni por nada. Él dijo, yo vine desnudo y desnudo voy a volver para allá abajo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que Job se mantuvo íntegro y firme. Gloria a Dios. Hermano, servirle a Dios no es tener ropa, servirle a Dios no es tener comida, servirle a Dios no es tener casa. Y si esas cosas vienen por añadidura, amén. Servirle a Dios es que yo voy para unas mansiones eternas, aleluya. Servirle a Dios es que yo tengo salvación, he sido perdonado de mis pecados. Por lo tanto, cuando yo muera, pues venga, aleluya, moraré con Él por la eternidad. Eso es lo que vale. La Biblia dice, no hagan tesoros donde el orín, donde la polilla corroe, rompa, donde todo se pierde. Hagan tesoros en el reino de los cielos, donde nada se pudre, donde nada se daña, donde un día ustedes tendrán ahí su casa, su morada eterna. Hagan tesoros allá arriba. ¿Cuántos están haciendo tesoros allá arriba? ¿Cuántos están haciendo tesoros allá arriba? No, hermano, yo estoy haciendo tesoros en el banco. Yo vine aquí a hacer dinero, yo vine aquí a hacer dinero, yo quiero dinero, llena el banco. Si no te dice, tú eso es bueno, está bien, pero haz tesoro allá arriba.
Haz tesoro en el reino de los cielos. ¿Cómo se hace eso? Con buen testimonio. ¿Cómo se hace eso? Con evangelismo. ¿Cómo se hace eso? Siguiendo la palabra de Dios. ¿Cómo se hace eso? Viviendo en santidad. Estamos muy afanados por las cosas de esta tierra. Y esto va todo a aparecer. Sigue estudiando, sigue trabajando, sigue criando tu familia. Pero tú tienes que entender que lo primero es Dios. Déjame decirle, esta nación es muy rápida en ponerte muchas cosas encima. Y yo sé, porque yo vivo en esta nación y me pasa a mí. Y si tú te descuidas, a la noche a la mañana estás aplastado por todas las cosas que esta nación te pone. Trabajo, deuda, compra, esto, los sueldos, muchachos, allá, acá. Y todo es un corre. ¿Y Dios dónde está? Aleluya. A veces le damos lo último a Dios. Yo he pasado por eso. Y gracias a Dios que Dios me ha reprendido. Gracias a Dios que Dios me ha regañado como me regaña mi mamá cuando no la llamo. Que me llama para regañarme. ¿Por qué tú no me llamas? ¿Qué es lo que pasa? Yo no te crié a ti. Y esto y lo otro. ¿Por qué tú no me llamas? Yo digo, ay, perdona, que me descuido mucho. Mi esposa tiene que estar recordando, me llama a tu mamá. Pero cuando me llama me regaña. Dice, tú no me llamas, a mí tú no me quieres. A veces nos pasa así con Dios. El Señor dice, usted no me quiere. Si tú no me llamas, si usted no habla conmigo, ¿tú me quieres? Llámame. ¿Tú me quieres? Habla conmigo. ¿Por qué cuando tomaste esa decisión no consultaste conmigo? Tomaste esa decisión, te llamas cristiano, te llamas cristiana, tomaste esa decisión y ni me preguntaste si yo te daba el visto bueno. Aleluya. Entonces, ¿por qué dices que me amas? ¿Por qué dices que yo soy parte de tu vida si me has incluido en todos los planes que has hecho? Señor, sin ti yo no puedo vivir. No puedes vivir. Pero ¿y dónde estoy yo? En todo lo que tú haces. ¿Estás viviendo lo más bien por lo que yo veo? No me has consultado, no me has llamado, no has hablado conmigo, no has puesto tus planes en mis manos. Amar a Dios es demostrárselo. Es como, mira, una madre, las que son madres aquí, su hijo le puede traer el mejor regalo material y su madre lo va a coger. Pero lo más que una madre anhela es que su hijo la respete y la trate bien y la obedezca. Así que lo decía mi mamá. Yo decía, a veces se me olvidaba el día de las madres, yo juntaba dinero para comer chicle y para comer cosas así tenía, pero se me olvidaba para el día de las madres. Entonces después a lo último estaba jorado y le compraba una cosita. Decía, mami, perdóname que no te pude comprar mucho. Pero madre, al fin decía, no te preocupes, mi hijo, que yo lo que quiero es que tú seas un buen hijo, que me obedezca, que te portas bien. Ese es el mejor regalo. Y eso es lo que Dios te dice. No me vengas con muchas cosas, no me toques instrumentos, no me vengas a predicar, no me vengas a enseñar, no me vengas con todas esas cosas. Bueno, pero primeramente yo quiero que obedezcas a mi palabra. Perdona, no estoy mencionando, cuando menciono instrumentos, los músicos, yo no estoy mencionando a nadie. Es un ejemplo, me pongo yo predicador, me pongo los maestros de escuela dominical, yo no menciono a nadie, es un ejemplo, ¿verdad? Que damos. Guiar, sembrar, limpiar los baños, todo. Todo eso es bueno y hay que hacerlo. Pero el Señor primero dice, pero tienes que obedecerme. Todo eso es bueno y yo acepto todo eso. Pero primero, ¿de qué vale todo eso si no estás obedeciendo? El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y todas las aflicciones van a pasar. Y todo esto será, hermano, esto será el pasado. Así que no te preocupes tanto por esa situación. Pónsela en las manos al Señor. No te preocupes tanto ya. Eso te está volviendo loco. Te está volviendo loca. Y el Señor te está diciendo, déjalo en mis manos. Que yo tengo control de los que me aman. Yo tengo, mira, tú estás en mis manos. Pon esa situación en mis manos, adórame, sírveme y sigue para adelante. Señor, es que tú sabes que yo tengo estos planes, Señor, y tú sabes que yo quiero hacer. Señor, tú sabes que yo quiero ir, tú sabes que yo quiero hacer. Y el Señor te dice, ok, a lo mejor todo eso ni se dé, pero lo importante es que me adores. Porque tus planes no son los planes de Dios. Y eso es otra cosa que tú tienes que entender. A veces tú lo tienes todo bien lindo. Esto es lo que yo quiero hacer. Y en tus planes todo está maravilloso. Esto es lo
es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero estudiar, esto es lo que yo quiero trabajar, esta es la casa que yo quiero comprar, este es el novio que yo quiero tener, esto es lo que con la mujer que yo me quiero casar, y planeamos todo bien bonito. Y el Señor te dice, ah, pero nada de eso va. Yo tengo otros planes para ti que son mejores. Y a veces nosotros nos empeñamos tanto y decimos, no, pero es que yo sé. Especialmente a los hombres nos pasa mucho eso. Nos enamoramos de una mujer, nos volvemos locos y no consultamos con el Señor. No, Señor, esa es la mujer de mi vida, mira el corazón como lo tengo. Por eso muchos hombres han cometido errores. Se han dejado llevar por las emociones y no por la voluntad de Dios. Se han dejado llevar por los sentimientos y no por consultarle a Dios. Y también ha pasado por una casa, qué casa hermosa, esa tiene que ser la que Dios me dio. Es que no, ya no hay que hablar más nada, ya no tengo que orar más nada, esa es la casa. A mí me gustó y esa es la casa. El Señor te dice, si tú supieras los problemas que tiene esa casa, al lado vive un loco, al lado vive un inmoral sexual, atrás pone música alta, y tú esa es la casa, Señor, y después te mudas ahí y no puedes vivir feliz. Señor, y esta no era la casa. Dios dice, pero tú no consultaste conmigo. Yo te hubiese dicho que esa no era la casa, porque te dejaste llevar por las apariencias. Pero el Señor, que lo ve todo, sabía que esa no era. No nos dejemos llevar por lo que el mundo enseña. No nos dejemos llevar por las apariencias. Consultemos con Dios, que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo ve, para que las cosas nos salgan bien. Porque mientras el Señor viene, el Señor quiere ayudarnos. No sé, el Señor pudiera venir en 20, 25, 30 años. Y en todos esos años, ¿qué va a pasar con nosotros? El Señor nos va a cuidar. El Señor nos va a proteger. El Señor va a estar con nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar con Él. Porque las cosas se van a poner muy difíciles. Las cosas se van a poner terriblemente difíciles. Mira, hermano, las cosas se van a poner prácticamente que necesitamos un guardaespaldas para caminar. Y el Señor dice, yo voy a ser tu guardaespaldas. Yo soy el que te voy a cuidar y te voy a guardar. A ti nadie te va a poner la mano encima. Aleluya. Las cosas se van a poner muy malas y muy terribles. Están ya y se van a poner peor. Y el Señor te dice, yo quiero estar contigo. Tenemos que buscar al Señor. El Salmo 9, versículo 1 y 2 dice, Señor, te alabaré de todo corazón. Te alabaré de todo corazón. Mire, los salmos son cánticos y poesías, donde el salmista expresaba, oye la palabra que voy a decir, expresaba con integridad lo más profundo y lo más secreto de lo de dentro. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios no le gusta la hipocresía. Dios le gusta la integridad. A Dios le gusta que vayamos delante de Él. Si estamos bien, y si estamos mal, estamos mal. Y cuando tú lees los salmos, ese salmista decía cosas que uno dice, wow. Y el salmista estaba así. No solamente el salmista, tú y yo a veces estamos así también. Y Dios de lo que se agrada es la integridad. Que podemos reconocer de la pasta que cogíamos. Que podemos reconocer nuestras debilidades. Que podemos reconocer en qué le hemos fallado a Dios. Eso es lo que Dios se agrada. Eso es tener integridad. Y los salmos son expresiones íntegras de un hombre que expresaba no solamente cuando estaba bien, sino cuando estaba mal, cuando estaba cerca de Dios y cuando se estaba alejando, cuando estaba adorando o cuando se sentía triste, cuando estaba sano o cuando se sentía enfermo. Pero todos los salmos siempre terminan, pero a Dios le daremos la gloria. Siempre terminan, confiaremos en Jehová. Con Jehová seguiremos para adelante. Pero hay que ser íntegros delante de Dios. Señor, te alabaré de todo corazón y hablaré de todos tus portentos. Por ti me alegraré, oh Dios altísimo, y cantaré alabanzas a tu nombre. El salmista siempre entendió que lo más importante, mire hermano, dos cosas importantes. Todo lo demás es secundario. Y dos son importantes por ahora. Una será importante para siempre. Una es adorar a Dios. Es importante aquí ahora. Y será importante cuando nos vayamos al reino de los cielos. Porque ¿a qué vamos para allá? Y la segunda importante es evangelizar. Pero evangelizamos aquí. Pero cuando el Señor venga, usted muere, se acabó la evangelización. Allá no se va a evangelizar. La evangelización es ahora.
Pero ahora, mientras estemos en esta tierra, dos cosas son importantes. Que nunca dejemos de adorar a Dios. Que nunca nos enfriemos ni nos apaguemos. Que no te dé vergüenza adorar a Dios. A veces esa vergüenza nos troncha, hermano, las victorias y las bendiciones que Dios te quiere dar. Pero no me avergüenzo a veces, y no voy a decir de esta iglesia, pero quizás otras iglesias. La gente no se avergüenza de adorar a Dios, se avergüenza de levantar las manos, pero no se avergüenza de poner poca vergüenza en Facebook. Eso lo ponen como si nada. Se atreven a poner cosas que uno dice, ay Dios mío, y es cristiana, y es cristiano, pero no se atreven a adorar a Dios. Y el pastor aquí siempre lo ha enseñado, que él no está en contra de las redes sociales, pero la realidad es que las redes sociales se han usado más para el bien, para el mal, para el bien que se pueden usar. Me da vergüenza adorar a Dios, pero no me da vergüenza ahí hacer cosas en la calle. Gloria a Dios por todos esos hermanos y hermanas que no se avergüenzan de decir yo soy cristiano y yo soy cristiana. Bueno de todos esos hombres y mujeres esas mujeres y esos hombres que no se avergüenzan de adorar a Dios en todas partes. Aquí se hablaba que el testimonio más importante es mis palabras. Una persona que adora, una persona que se comporta, una persona que no sabe la vergüenza de Dios, una persona que está dando buen testimonio. La persona sabe que es cristiano porque adora a Dios. Que adorar a Dios. Mira hermano, el hombre fue creado para adorar a Dios. El hombre no le adora a Dios porque está encadenado. Pero nosotros que hemos sido libres en Cristo Jesús, ¿cómo no le vamos a adorar? Mira, a veces yo estoy caminando y yo sé que la pasa a ustedes, a los hermanos. Yo no estoy diciendo que solamente a mí, estoy dando un ejemplo porque yo estoy aquí predicando. Pero yo sé que la pasa a ustedes. A veces yo estoy hablando y digo, la gente va a decir que yo estoy loco. Se me salen las adoraciones solo. Yo miro para el lado y la gente va a decir que yo estoy loco. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Jesús. Y yo miro para el lado y digo, este hombre está loco hablando solo en el supermercado. Santo Señor. A veces me pongo a cantar y Lino me manda a callar. Gloria a Dios, más que no cante. Señor, reprenda. Hermano, hay que cantar, hay que adorar, hermano, hay que adorar, no nos puede dar vergüenza. Especialmente aquí en la iglesia, hermano, hay que adorar, hay que adorar, hay que alabar, hay que alabar. Hermano, cuando yo voy al gimnasio, yo no voy a sentarme. El gimnasio sentarme, no, yo estoy pagando 30 pesos para ejercitarme. Esto es gratis, pero yo vine a adorar, hermano, yo vine aquí a adorar. Yo vine aquí a alabar. Yo vine aquí a sentir su presencia, aleluya. Y si no la siento, tengo que decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa que no te siento? ¿Qué pasa que me estoy enfriando? ¿Qué pasa que me estoy vaciando? ¿Qué pasa que no te siento? Háblame, Señor. Díselo. ¿Qué pasa, Señor? Que no siento ese gozo, no siento el fuego, no siento esa corriente de tu Espíritu Santo. Vino pasado. Y yo le tengo que decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no te siento? ¿Qué pasa que no siento ese fuego? ¿Qué pasa que no siento tu presencia, Señor? ¿Qué pasa? Y el Señor me dice, por esto y por esto y por esto. Digo, gracias, Señor. Pero si no le pregunto, ¿cómo Él me va a decir? Entonces nos dejamos enfriar. Y nos dejamos enfriar. Y la corriente te va llevando. Y te va llevando. Y una vez que estás en lo hondo, es difícil volver para la orilla. Este mundo son corrientes muy peligrosas. Este mundo son corrientes muy peligrosas. Y así hace este mundo, que poco a poco te seduce y poco a poco te arrastra. Y cuando tú vienes a ver, estás en el hondo, metida. Y después dice, ¿y ahora cómo llego a la orilla? El Señor te dice, no te metas a jugar con aguas profundas. Además, no te metas ni a las orillas. Ven a mí que soy salvavidas. Ven a mí que es el que te quiero ayudar. La corriente de este mundo, Sandra, está muy fuerte, arrastrando a todo el que se deja arrastrar. Y lo arrastran para el pecado. Y del pecado más pecado. Y del pecado al mismo infierno. Y el Señor nos quiere librar de eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te avergüences
que eres cristiano. Miren, yo me recuerdo en un trabajo que yo tenía, uno de los contratistas, siempre me tocaba el mismo foreman. Y todavía me toca porque es uno de los contratistas más grandes que hay aquí. Siempre que voy a hacer una inspección, él está. Al principio rozábamos mucho y eso era todo discusión. Y no, y tiraba el casco y una cosa y yo decía, Señor amado. Un día estamos hablando, uno de esos momentos que estaba calmada la cosa. Y salió el tema, ¿verdad? Yo dije, mira, salió el tema porque los conos, ¿se recuerdan los conos de aquí al frente? Y mira, a ver si tú me puedes prestar unos conos de esos de los safety cones, los conos de esos anaranjados. Que en mi iglesia va a haber una actividad y queremos ver si tú nos prestas unos para la iglesia. ¿De qué iglesia tú vas? Iglesia metodista. ¡Ay, yo era metodista! Sí, ¿qué pasó? No, yo dejé a mi esposa, que esto, que lo otro, empezamos a hablar. Oye, cambió la relación. Cuando se enteró, si yo me quedo callado y no hablo y no digo, es que nunca había la oportunidad, pero el Señor dijo, vamos a poner paz, para que puedas decirle. Cuando dije, no, sí, cristiano, la cosa cambia. Porque cuando Cristo entra, cambia la cosa. Oye, ahora tenemos una relación que no que tú quieras, Ramón. Y el Señor, tú eres grande. Pero no yo, Cristo. Ponga a Cristo en tu trabajo, ponga a Cristo en tu escuela, ponga a Cristo en tu casa, ponga a Cristo en todos tus planes y las cosas te saldrán bien. Todo te va a salir bien. Jesucristo no puede estar en el asunto si las cosas te están saliendo mal. No. A ver, estoy hablando de pruebas y luchas que van a venir. Estoy hablando de planes y decisiones que tú has tomado. Y si te están saliendo mal, pregunta, Señor, perdón, te quiero preguntar. El Señor te va a decir, ponga a Jesucristo en tus planes. Gloria a Dios. Porque hasta que Él venga, Él te quiere ayudar. Él no quiere que nosotros perezcamos, Él no quiere que nosotros nos perdamos, Él no quiere que nosotros nos enfriemos, Él no quiere que nosotros nos descuidemos, Él quiere que nosotros como hijos, ¿qué padre no quiere lo mejor para su hijo? Mire, yo le voy a decir algo. Por más malo que sea un hijo, un padre nunca deja de amar a su hijo. No importa cuán hondo cae un hijo, ese sigue siendo tu hijo. No importa la barbaridad que haga, olvídese de eso. Ese sigue siendo, es o no es. Ahora que quizás tú tengas que ponerte fuerte, que quizás tú tengas que tomar, ¿verdad?, ciertas actitudes, pero tu amor de madre, tu amor de padre, eso no lo quita nada, ni nadie. Esa es la realidad. Todo el mundo te lo critica y todo el mundo te la señala, pero tú como madre dices, esa es mi hija, ese es mi hijo, fíjate de eso, yo lo amo, yo lo quiero. Esa es la realidad. Entonces así es Dios con nosotros. No importa lo que nosotros hagamos, no importa lo profundo que nosotros caigamos, el amor de Dios siempre está sobre nosotros. Él lo que está esperando es que nosotros nos demos la vuelta y nos dejemos ayudar de Él. Pero el amor de Dios jamás se irá de sobre ti. Es más, yo le voy a decir algo más. No hay nadie en el infierno que el Señor nos ame. Ay, hermano, eso es contradictorio. ¿Usted se cree que Dios Dios manda a la gente por odio al infierno? No. Están en el infierno porque rechazaron el amor de Dios. Pero la voluntad de Dios era que todos se estuviesen. Estoy hablando de los que murieron sin Cristo, que están esperando el día para ser juzgados finalmente y ser echados al lago de fuego y azufre con Satanás por el resto de la eternidad. Y toda esa gente Dios los ama, no los amó, los ama. Pero lamentablemente le dieron la espalda a Dios y le dijeron, no queremos saber nada de ti. Y sin Dios no nos podemos salvar. Sin el plan de Dios no hay salvación. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. No es Buda, no es Mahoma, no es nadie. Y yo le voy a decir algo, la realidad, hay gente que siempre pregunta, ay, pero es que hay gente que se han criado de chiquitos en los musulmanes, hay gente que se han criado de chiquitos en la religión hindú. Pero déjame decirte algo, yo hablaba con eso de mi esposa, y es verdad, es la realidad. Si a ti te crían de chiquito en algo, eso es lo que tú aprendes, ¿no? Aquí lo hablaba el hermano, a ella de chiquita le enseñaron idolatría, ella pensaba que ella estaba bien. Pero esa es la gran diferencia. Que cuando una persona, no importa en la religión que esté,
en el hinduismo, sea islámico, sea de Confucio, sea de la religión, cuando verdaderamente Dios ve que en esa persona hay un anhelo verdadero de buscarlo a Él, pero que no ha podido porque no le han enseñado correctamente, Dios va a abrir las puertas para que esa persona conozca a Jesucristo. Y se están oyendo ahora mismo testimonios, madre, yo lo voy a decir de esto, de gente de la religión islámica que le enseñaron de chiquito a Mahoma y el Corán y todo eso. Y esas personas están por dentro como que queremos servir a Dios, pero como que algo no está bien. Y quieren verdaderamente agradar a Dios. Y quieren verdaderamente servirle a Dios. Pero no pueden porque el Corán no te lleva. Mohammed no te puede llevar. Y tú sabes lo que está pasando. Y lo oí de un predicador. Él está diciendo que Dios lo envió a él creo que fue a Afganistán o a Pakistán, uno de esos dos. Y había un grupo de cristianos, muy difícil en esos lugares, porque los persiguen y los matan, porque desheredan, muy peligroso. Y cuando él fue a ese grupo, que se tuvieron que reunir escondidos en una casa, él le dijo, ven acá. ¿Y quién le predicó a ustedes? Él le dijo, Jesucristo. Dijo, ¿qué? Jesucristo. ¿Tú ves esa persona que está ahí? Jesucristo se le apareció a él en persona. Y le dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Y nadie va al Padre si es por mí. Y él se convirtió y él ha ido predicándole a todos nosotros aquí. Porque dentro de ese hombre, aunque le habían enseñado el Corán, él tenía un anhelo de conocer al verdadero Dios. Y Dios nunca va a prohibir que un hombre que lo quiera conocer a él, una religión, se meta de por medio. Aleluya. Porque Dios no es injusto. Por eso que nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, porque hay más almas que salvarse, hay más que van a salir del islamismo, hay más que van a salir de todas esas religiones paganas y se van a convertir. Porque la única verdad y poder está en Jesús. Todo lo demás son religiones falsas y vacías, que la gente cree que están llegando a Dios, pero no pueden. Entonces nosotros que tenemos la verdad, vamos a aprovecharla. Mire, vamos a decirle al Señor, gracias por tu misericordia. Oye, hermano, usted sabe la misericordia de Dios que es que usted está aquí hoy. No, porque tú nada. El amor de Dios te alcanzó. La misericordia de Dios te alcanzó. Y tú tuviste la oportunidad de aceptar a Jesucristo como Salvador. Tú pudiste ser uno de esos muchos que han sido criados en religiones falsas y paganas, o en países donde es tan difícil, y estamos aquí. Oye, hermano, gracias, Señor, que estoy aquí. Gracias, Señor, que estoy aquí. Gracias, Señor, por tu sangre que me alcanzó. Gracias, Señor, que soy cristiano. Miren, jóvenes, ¿cuánto le están dando gracias a Dios porque salieron? Los que salieron de un vientre de una madre cristiana. Eso es una bendición. Gracias, Señor, que yo pude nacer del vientre de una mujer cristiana. Gracias, Señor, que desde pequeño me enseñaron la verdad. Otros no han tenido ese privilegio. ¿Tú crees que Dios no demandará eso? Yo nací desde pequeño de una mujer cristiana. Mi mamá fue cristiana. Yo desde chiquito crecí en la iglesia. Yo le doy gracias al Señor. Gracias, Señor, porque mientras muchos de mis amiguitos crecieron en el catolicismo, mientras muchos de mis amiguitos crecieron sin conocer lo que era Dios, yo nací del vientre de una mujer cristiana. Gracias, Señor, porque yo nací en un hogar, desde chiquito me enseñaron lo que era la palabra. Gracias, Señor, hermano, hay que ser agradecidos. Esto es algo grande. La salvación es grande. Esto es lo mejor, hermano. Esto hay que saboreárselo. Yo he dicho eso aquí otras veces. Mira, había un hermano que oraba. Eso me lo contó mi papá, que está con el Señor ya. Y ese señor pasaba al frente. Y desde que pasaba al frente a orar, los hermanos tenían que empezar, porque no se concentraban, porque ese hermano empezaba: Señor, tú eres mejor que un pollo frito, Señor, pero bien frito, con arroz y habichuela. Señor, tú eres mejor que un steak de esos bien gordo, Señor. Tú eres mejor. Y él empezaba a decir un sinnúmero de cosas para poder decir lo bueno que era el Señor. Y la gente no se concentraba. Pero el Señor es mejor que nada. Es lo que quería decir. Él no sabía cómo expresarse, lo expresaba diciendo cosas. Tú eres mejor que un carro, tú eres mejor que una casa, Señor. Tú eres mejor que una casa con piscina, con todos los lujos. Ay, mi papá me contaba eso y yo me reía. Ya, papi, tú estás chisteando. Decía, no, eso es verdad. Y él enumeraba un sinnúmero de cosas y en todas decía: Señor, tú eres mejor. Y esa es la realidad. El Señor es mejor que todas las cosas que podamos tener. No hay nada como la salvación.
Si lo tenemos todo y no tenemos a Cristo, estamos vacíos. Si tenemos a Cristo y no tenemos nada, lo tenemos todo. Cristo es todo. Aprovechemos esa bendición, hermano. Y regocijémonos y gocémonos y vivamos el resto de nuestros días, de nuestra vida, o hasta que suene la trompeta, dándole gloria a Dios y predicando su palabra. Aleluya. Gloria a Jesús. Apaga un poco el Facebook, apaga un poco la televisión, apaga un poco aquello, deja un poco lo otro y comienza a darle gloria a Dios. Gracias, Padre. Porque Cristo viene pronto. Terminamos, hermano, con esto. Pablo y Sila en la cárcel de Filipos. En la situación más difícil, fíjense, hermano, Pablo, por estar predicando el evangelio, por estar predicando la verdad, que es lo que tenemos que hacer, adorar y predicar la verdad. Y déjeme decirle algo, que cada vez predicar la verdad se está poniendo más difícil. Ya nos están haciendo presión hasta esta nación. Nos están queriendo decir, no se puede predicar, no se puede orar, no se puede leer la Biblia. Cada vez usted está viendo la persecución, eso es diabólico. ¿Ven? Porque a veces leemos estas persecuciones que Pablo fue a la cárcel con Silas. Eso fue Pablo y Silas. Hermano, pudieran llegar esos momentos aquí. Mira cómo están pasando las cosas. Las cosas están pasando en cuestión de nada. Mire China, yo me quedo asombrado con China. China ha levantado un montón de islas de la nada. Sacando tierra del fondo, ha hecho una isla, ha hecho un montón de islas. Oye, esto es cuestión de nada. Comenzaron y ya tienen un sinnúmero de islas con pistas de aviones, son preparados para atacar. Las cosas pasan muy rápido. A veces creemos, no, eso no va a pasar en 10, 20, 30 años. No, las cosas pasan de un momento a otro. Esta administración que está saliendo de la noche a la mañana está haciendo unos cambios muy drásticos. Usted lo está viendo. Cosas no, esta es la ley. Y los estados se han quedado con que ¿qué? Esa es la ley. Así de la nada. No pudiera ser, hermano, que un día diga, es prohibido predicar la palabra de él. Hermano, eso nunca va a pasar. Bueno, hay países que están viviendo eso. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos, aprovechar la bendición que tenemos. Pablo, por estar predicando la palabra de Dios, ya que una mujer endemoniada, como está la gente, hermano, la gente está muy atada por el mismo diablo y no le gusta admitirlo, pero hacen cosas malas porque están atados por las influencias demoníacas. Y esta mujer que aparentaba, ¿verdad? Ay, son hombres de Dios, Pablo la reprendió, el demonio salió. Gloria a Dios. Y se formó un alboroto y los arrestaron y los metieron presos por estar predicando la palabra de Dios y por estar libertando a la gente de los males demoníacos. Pablo no se puso a llorar. Ay, Dios mío, que estoy preso. No te pongas a quejarte. Como decía el salmo que leímos al principio, no te quejes de los problemas. Dale gloria a Dios. No te pongas a quejarte, que dale gloria a Dios. Mira, hermano, eso es un mal que tenemos en este país. Nos quejamos y no somos capaces de irnos de rodillas y decirle gracias, Señor, porque no tengo steak, no tengo pollo, pero tengo un poquito de arroz. Mira, amor, no tengo ni un poquito de arroz, Señor, pero yo sé que mis hermanos, alguien en la iglesia me puede dar algo. Vamos a ser agradecidos con el Señor. Entonces Pablo cayó preso con cadenas y ahí no se puso, ay, que este problema, ay, ¿quién me va a sacar de aquí? Ay, mira, aquí nosotros vamos a morir, olvídate que de esta no nos saca nadie. No, se pusieron a cantar y se pusieron a darle gloria a Dios. Aleluya, y los presos empezaron a oír eso. Y empezaron a dar. Mira, hermano, y es lo que estamos diciendo: cuando un hombre y una mujer de Dios comienza a alabar, tiembla la tierra, aleluya. Y ese lugar tembló, aleluya, porque la presencia de Dios cayó, aleluya. Como cae cuando alabamos a Dios. Mira, hermano, cuando yo siento la presencia de Dios, yo siento que los pies me tiemblan, hermano, y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Porque la presencia de Dios nos hace temblar. Y hubo un terremoto que se volvieron, pero fue porque el hombre de Dios, en vez de quejarse, en vez de ponerse a llorar en sus problemas, en vez de estar tomando deja a un lado y darle gloria a Dios, aleluya. Y le dio gloria a Dios y se soltaron las cadenas y se abrió la cárcel. Tú estás en problemas, tú estás en situaciones, esas cadenas no se van a romper, ni esa puerta se va a abrir hasta que no comiences a adorar a Dios de corazón.
Se rompen las cadenas y se abre la puerta cuando comenzamos a adorar a Dios. Y la peor cadena y el peor aprisionamiento que puede tener un hombre y una mujer es no poder alabar a Dios. Eso es lo primero que hay que decirle: Señor, rompe las cadenas que no me permiten adorarte. Abre las puertas y dame libertad para comenzar a adorarte como tú quieres. Conviérteme en un adorador. Cuando comenzamos a adorar a Dios se rompen las cadenas. Y el problema se tiene que solucionar. Y Dios entra en acción. Y Dios toma en control. Aleluya. Porque Dios habita en medio de la alabanza. Dios está donde sus hijos están adorando. Y eso se convirtió en un momento terrible. Y una agonía se convirtió en una bendición. Porque hasta el carcelero se convirtió. Eso es lo que estamos diciendo. Pablo adoró, dio testimonio y se convirtió. De eso es lo que estamos hablando aquí. Tenemos que adorar y tenemos que hablar de las personas de Cristo. Pablo lo demostró todo en la cárcel. Yo estoy aprisionado en la cárcel. Tengo problemas, tengo situaciones. Con quejarme no voy a solucionar nada. Voy a cantar y voy a adorar. Y cuando el hombre en necesidad se iba a matar, que era el carcelero, porque en esos tiempos si se te escapaba un preso, la ley era que tú pagabas por la vida del que se te escapó. El guardia, si se escapaba un preso, el guardia pagaba. Se escapó, tú pagas por ese que se escapó. Él se iba a matar. Esto me llegó. Y Pablo dijo: no te mates. Estamos todos aquí, no nos hemos ido. Estamos aquí. Dios está aquí. Y Dios está conmigo. Pero Dios no está solamente con la iglesia. Dios quiere estar con este mundo también. Entonces Pablo le dijo: Dios está conmigo. Estoy parafraseando, ¿verdad? No lo busque en la Biblia, que no dice así exactamente. Pero Pablo dice: el Señor está conmigo, pero también quiere estar contigo. También quiere estar con tu familia. Como está conmigo, quiere estar contigo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Ah, Dios conmigo, quiere estar contigo. Y fue a su casa y dice la Biblia que se convirtió él, se convirtió su familia. Porque en medio de la tribulación y en medio de la prueba es mejor adorar. Es mejor alabar. Y si te vas a quejar, quéjate delante de la presencia de Dios. Señor, me duele hasta las uñas, pero olvídate, yo te adoro. Señor, tú sabes que me duele y me estilla cuando me levanto todo, pero no importa, Señor, yo te adoro, yo te alabo. Y déjame decirle algo, que mientras te pongas más viejo, más cosas te van a sonar. Y todas estas jovencitas que se están riendo ahora mismo, de pollitas de primavera, ustedes también van a ser viejitas, no se crean. Que ellas se ríen mucho. Y los muchachos, yo me reía, y cuando hablaban de los viejos, los viejos, ya tengo ganas. No, esto no es de joven a más jovencito, esto es de joven a vieja. Y hoy estás ahí, un día vas a estar viendo a la más jovencita, y la más jovencita te va a decir: ay, tú eres vieja. Y tú vas a decir: ay, ¿y ahora qué? Por eso que hay que aprovechar la juventud en el Señor. Esa es la realidad. Yo no estoy en contra de los jóvenes, yo solo que digo: disfruta tu juventud joven, gócese en el Señor, pero en el Señor. Porque hoy eres joven, pero en unos cuantos años ya esa juventud pasa. Y rápido. No hay nada más lindo decir: yo me gasté mi juventud para el Señor. Yo amo a los jóvenes, pero los aconsejo y les digo: aprovechen la vida en el Señor. Gástese para el Señor. Aprendan a decir no cuando tengan que decir no en el Señor. Y aprendan a decir sí para el Señor cuando tengan que decir sí. Déjense guiar en todo. Déjense guiar por el Señor. Obedezcan a los líderes que le aconsejan a ustedes, porque lo hacen con mucho amor, para que ustedes puedan perseverar en los caminos del Señor.